Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a esta nueva edición de Priorizarte, un espacio que está destinado a conversar con artistas plásticos, artistas visuales, emergentes, gestores culturales, curadores y otros personajes que forman parte del circuito nacional y local acá de la cultura en el país. Mi nombre es Víctor Vergara y recordemos que este espacio está auspiciado y financiado, respaldado también por el Instituto Tecnológico ISPADE acá, que se encuentra en su matriz en Quito, y quienes nos ayudan prestándonos estos hermosos estudios acá en su sede que se ubica en el centro norte de Quito, entre la Olimpiano Páez y Avenida Patria, y pueden conocer también su amplia oferta académica a través de todos los contactos que están viendo en pantalla y a través de las redes sociales, y que próximamente tendrán su propia carrera de artes visuales, y que si quieren saber más de ella pueden ponerse en contacto con el Instituto Tecnológico ISPADE. Como siempre, este es un nuevo episodio en el que estaremos hablando con artistas que están en proyectos actuales, exposiciones, residencias o muestras internacionales, y en esta oportunidad tenemos a una amiga que he conocido desde hace unos años. Su trabajo muy activa en muchas exposiciones, no para de crear obra. Se trata de Pamela Suasti. Pamela, qué gusto tenerte acá en este espacio de Priorizarte con nosotros. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación y muy feliz también de estar acá. Hay muchos puntos que queremos abarcar contigo. Estábamos comentando de que conocí tu obra por allá en el año 2022 en este espacio en N24 Galería, con Elemental, formas de una forma, sí. O formas de una forma. Formas de una forma. Formas de una forma, eran estas especies de instalaciones textiles en formas de circunferencias, con vacíos, un discurso e investigación bastante interesante del que vamos a profundizar un poco más adelante. Y he visto cómo has crecido como artista en estos pocos años. Obviamente tú vienes de un bagaje de muchos años previos, pero has crecido muchísimo, no paras de crear obras, siempre con discursos nuevos. También tuviste un hito con el premio Adquisición, el premio de la edición Brasil en ese mismo año. Fue un buen año ese 2022, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Fue un buen año. Nos seguimos en redes y hemos estado de forma intermitente en contacto. Pero hay muchas personas que no te conocen, posiblemente no te conocen fuera del circuito cultural. Si tuvieras que dar una definición de ti, Pamela, como artista visual, como creadora, como investigadora, ¿cómo te defines a ti misma? ¿Cómo te presentas ante ese público que no te conoce todavía para presentar tu obra y presentarte a ti misma? Bueno, yo me considero una artista plástica, artista visual, y quizás por fuera de esa idea del artista, creo que soy una persona que está explorando mucho, jugando mucho todo el tiempo con materiales, con cosas, muy inquieta también, y diría que lo que me convoca más es jugar con materiales y encontrar formas o maneras de entretejer esos materiales, ¿no? Y obviamente llevado esto a un lenguaje del tejido, definiría un poco así a la Pamela persona, como por fuera del arte, esta persona inquieta, juguetona, que no puedo como parar de hacer, y que eso también va conectando otras cosas en el camino, ¿no? Hemos tenido otras entrevistadas anteriores que también se definen así: son inquietas, son curiosas, no paran de trabajar, de darle las vueltas a un formato o a un estilo de trabajo. Y creo que parece ser un denominador común en los artistas visuales o de otros formatos contemporáneos, actuales ahora del circuito. Sabemos que eres graduada de las artes visuales de la Católica, de la PUSA, acá en Quito. ¿Qué te llevó a esto? ¿Cómo descubriste, voy a ser buena en algún tipo de arte? ¿O hay artistas en tu familia también que te inspiraron? ¿O hubo artistas que te influyeron también a ver cómo es esto? Voy a explorar, voy a saber. Soy buena en las artes manuales. ¿Cómo intuiste que servías para eso? Es bien difícil quizás tener la certeza de que vas a seguir una carrera y vas a tener éxito en esa carrera. Siempre hay una incertidumbre de por medio. En mi familia no hay un bagaje de artistas ni un bagaje que incluso muy cercano a la cultura, ¿no? Siempre fui yo quizás la que más pedía ir a museos o visitar espacios así como culturales.
Entonces, con todo el apoyo de mis padres siempre... Qué lindo, es ellos, importantísimo. Sí, total, eso ha sido fundamental para mí en mi carrera. Entonces yo creo que lo mismo, ¿no? Quizás una curiosidad o una inquietud muy de niña, muy inocente también, sin saber muy bien hacia dónde iba. Pero siempre lo que sí estoy muy consciente es que siempre me gustó estar haciendo cosas con las manos. Siempre tuve ganas de estar así como haciendo cositas, que tarjetas, que papeles, que letras, que no sé qué. Entonces creo que como que mi inquietud o mis ganas de hacer las traducía en pequeños como regalos o cosas para mis amigos o familia. Y finalmente ya siendo un poco más consciente y ahora después de tanto tiempo, digo, quizás eso es lo que me convocó a estudiar artes, ¿no? Había como una curiosidad, soy súper observadora, entonces hay como algo de sensibilidad hay. Y creo que eso fue lo que me convocó a seguir artes, obviamente con toda una incertidumbre de no sé qué, ni siquiera sé bien qué es de esto. Todos pasamos por eso en algún momento, en esos 18 a 20 años de edad que hacemos con nuestras vidas. Sí. Mucha crisis también. Yo estudié, es como tú dices, en la Católica, pero sí había una instancia de crisis de qué voy a vivir, qué voy a hacer con esto. O sea, sí es bonito todo, bonito crear, bonito tener esta información sobre el arte y demás, pero desde mi perspectiva nadie te puede enseñar a ser artista. La academia es como solo una formalidad en la que sí tienes herramientas, tienes un montón de información súper valiosa, necesario pasar por ese lugar si es que quieres dedicarte al arte, pero salir de ahí y saber qué vas a hacer, eso, ahí empieza el camino. Es un camino que nadie te puede decir hacia dónde va. Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo descubriste la posibilidad del textil? O sea, ¿quién te enseñó? ¿Fue en la universidad o hubo otras artistas? Tengo entendido que te influyó mucho de alguna manera Pilar Flores, Barragán, o sea, viendo otros artistas, principalmente en los bordados, ¿no? ¿Cómo descubriste la posibilidad del textil? Eso fue un encuentro súper bonito para mí. Yo salí de la universidad con esta incertidumbre que te digo, como sin saber bien hacia dónde agarrar. Ya me gradué, terminé mi tesis y demás. Y como la vida en su sabiduría, yo empecé como a arreglar mi habitación. En ese momento vivía todavía con mis padres. Empecé a arreglar la habitación y una de las cosas que tenía era un baúl lleno de lanas. Y entonces dije, bueno, me voy a deshacer de estas lanas, no sé qué hacer. Tal vez voy a aprender a tejer, tejo algo y así libero ese espacio. Y claro, en esa como decisión de tejo algo y libero el espacio, le pedí a mi tía y a mi abuela que me enseñen a tejer, me enseñaron y para mí fue como un encuentro con mi lenguaje. Yo no quería hacer arte en ese momento, yo estaba como, bueno, tejo unas bufandas o qué sé yo y ya me deshago de esto. Y la vida maravillosamente me conecta con esto y encuentro en eso mi lenguaje y digo, wow, y si me tejo esto, y si tejo lo otro, y si tejo no sé qué. Y también ahí encuentro que, digamos, desde esta formación académica, el tejido nunca fue una posibilidad. Nunca, dentro de las clases no hay un espacio dedicado bordado, a eso. Textiles, exacto, claro. Exacto, entonces encuentro ese lenguaje y digo, ¿cómo nunca nos enseñaron, ya ni siquiera técnicamente a tejer o a bordar, sino que esto es un lenguaje y esta es una posibilidad, ¿no? Nunca un referente desde el textil, nunca un referente desde el tejido, desde el hacer lento, manual, sino todo esta referencia de la historia del arte. Sí, o sea, sí, muy que está bien, la academia hace lo que puede y también creo que lo que te decía, ¿no? Nadie te enseña a ser artista y en ese encuentro con tu lenguaje, tú vas descubriendo qué realmente es lo que quieres saber del arte, qué artistas te interesan, qué procesos te interesan. Está buena la historia del arte, está bueno los referentes de siempre, pero luego a mí me ha pasado que voy encontrando referentes y voy cambiando de referentes todo el tiempo. Sí, totalmente. ¿No? Entonces es como una cosa, bueno, sí, es muy exploratorio, es muy exploratorio. Sí, total. Y luego de esto es que vas formalizando, a ver, soy buena en esto,
voy a ver qué más se puede hacer en textiles, y ahí es que donde vas a estudiar Argentina, haces todo este posgrado de prácticas textiles contemporáneas, algo bastante formal y que no se ve aquí en Ecuador, sino que hay que estudiarlo afuera. Ahí te diste cuenta, wow, voy a hacer esto en serio. Sí, o sea, yo cuando me encuentro con el tejido ya sé decididamente que ese es mi lenguaje, ¿no? O sea, algo me transforma y digo, este es mi lenguaje y desde aquí voy a enunciarme. Y bueno, también sí cabe mencionar que pasaron 7 años desde de lo que me gradué de la carrera de artes para elegir un posgrado o volver a la academia incluso, porque me acuerdo muy claramente que una profesora me dijo, no, como que no busques estudiar maestría solo por estudiar maestría. Tómate tu tiempo y encuentra lo que realmente quieres. Entonces, claro, pasaron 7 años, trabajé, hice exposiciones, encontré mi lenguaje, mi discurso, lo que yo quería realmente decir y hacer, y después elijo volver a la academia, a este posgrado, que básicamente es como que lo elegí cuando ya salió, porque ni siquiera existía. No había esta posibilidad del textil. Ahora está de moda y está muy en boga, pero cuando yo empecé y en ese momento no había a dónde ir a estudiar. ¿Qué año era esto aproximadamente? Cuando yo empecé con el tejido, 2012, 2013. Yo todavía estaba en la universidad, yo todavía, o sea, tejí una de mis piezas, las tejí ahí como mal, o sea, no es la mejor, pero ahí todavía como aprendiendo, ¿no? Un poco. Ya luego que te digo esta cosa de las bufandas, o esto de deshacerme de estas lanas, ya fue cuando terminé la universidad y tenía el tiempo disponible para... Sí, simplemente... para hacerlo, claro. Y claro, el encuentro ya fue así como, wow, esto tiene que ser más real y más cierto y más formal, sobre todo. No puedo hacer bufandas nada más. Sí. O sea, podría, pero quiero llevar al límite esto que me encontré. Entonces eso es emocionante también. Y en Argentina, alguna vez conversé contigo hace bastante tiempo. En Argentina estudiaste, pero de Argentina actualmente todavía creo que trabajas con esa materia prima, ¿no? Con esa lana tipo merino, que es la suave, con la que has trabajado muchas de tus obras. Argentina ha sido entonces un referente académico que te ayudó a nutrirte con todo el conocimiento de ahora, ¿no? Incluso con la materia prima, o sea, conocer las posibilidades de una lana que no hay aquí. Claro, yo venía haciendo fieltro ya desde el 2020 y me fui al posgrado en 2022. Y claro, tenía acceso a un tipo de lana y a un tipo de material en ese momento, en 2020, lo que llega aquí, que cabe mencionar que no es lo mejor. Y cuando llego a Argentina me encuentro con todas estas posibilidades de materia prima exquisita, ¿no? Entonces, como yo venía también trabajando el fieltro, que es dentro del tejido, es otra posibilidad, claro, en Argentina fue como, wow, tengo todas las lanas de todas las posibilidades cerca y puedo hacer un montón de cosas. De ahí es donde sale un poco Elemental. Justo en el momento en el que yo estaba en Argentina, pasó Premio Brasil y después pasó Elemental. Y yo tenía todas estas materialidades a mi disposición. Era maravilloso poder hacer todo eso con toda la materia prima más de mejor calidad, al menos de la región. Y regresando unos años, trabajaste primero unos bordados, unos que se llamaban cartas de amor, otro que se llamaba pechos huecos, con estas formas humanas y el hilo directamente entrelazado. Creo que fue lo último que vimos de ti en ese estilo de bordado, ¿no? Sí. No has regresado a él, sino que te has quedado moviéndote en otras formas. Sí, yo creo que, digamos, sí, empecé con lo que tú mencionas, ¿no? Incluso con estas quizás obras o piezas mucho más desde lo afectivo y mucho más desde lo que me atraviesa como persona, que creo que analizando un poco, todos empezamos por ahí. O sea, todos no sabemos muy bien desde dónde tomar y lo personal se vuelve como un discurso primero, porque no sabes bien de qué temas hablar, no sabes bien. Entonces, ¿de quién hablas? De ti. Entonces, yo tuve, obviamente, también esa etapa. El bordado fue un aliado, digamos, de ese momento, que me pareció fascinante también. Era también un poco de exploración, un poco de experimentación, porque era bordado sobre papel. Y luego empecé a hacer tejido sobre papel, empecé a preguntarme por el volumen, cómo hago que esto crezca y salga del soporte, que todo esto es la inquietud y la curiosidad, ¿no?
cuando estoy en esta exploración de cómo hago que el bordado salga del soporte, me encuentro con el fieltro, que ya es totalmente tridimensión. O sea, hay cómo hacer bidimensión, pero ya es como, wow, si manipulo esta materia, tengo volumen, tengo escultura, tengo forma, tengo objeto, ¿no? Sí. Entonces ahí, claro, la bidimensión del bordado se queda como... ya me aburrí. Sí, es limitante, sí. Es limitante. Sí. O sea, igual hay muchísimas posibilidades dentro del bordado, pero para mí fue como, wow, esta otra materia que es como una masa que puedo transformar, que, claro, me conecta desde otro lado, me saca un poco de esa intimidad, del efecto, del dolor, del coso así, y empiezo como, wow, los objetos, la transformación, los elementos y no sé qué. Entonces ahí hay como ese salir salto, del bordado. Sí, y me ha costado en realidad, o sea, él ya no me convoca bordar. Claro, sí. Eso, por eso pregunto, ¿cómo fue todo este paso? Sí. Y sobre todo para que las personas conozcan. Y en paralelo en estos años, estamos hablando de 2018 a 2022, empezabas a crear obra, había bordado, estudiaste, descubres el fieltro, este tipo de materia prima, este tipo de materia. Pero a la vez el artista se pregunta, estoy emocionado, quiero mostrar esto. Sí. ¿Qué te parecía la escena local en Quito o en otra ciudad? La apertura de las galerías, de los centros culturales, de las residencias, de las convocatorias, ¿te parecían posibles? ¿Cómo te abriste camino para que los otros artistas sepan? ¿Cómo lo hizo Pamela? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue dejando obra, participando, convocatoria, puntos de suerte, estar en el momento, el lugar adecuado? ¿Cómo lo hiciste? O sea, creo que principalmente es ser muy constante en el trabajo. O sea, he tenido la suerte de que todo lo que me ha pasado hasta ahora no lo he buscado, sino que me ha llegado. No he sido de ir a golpear puertas y decir, oigan, déjenme exponer aquí o tal. La primera vez que expuse en No Lugar en 2018 con Cristian Tapia, sí fue una convocatoria a la que obviamente apliqué. Y ahí hubo un diálogo muy bacán entre el trabajo de él y yo en ese momento. Fue como un primer paso para mí a decir, ok, esto sí es lo que quiero, cómo sigo, cómo no me detengo dentro de esto. A partir de eso, sí, también hay mucha cuota de trabajo y de compromiso y demás, pero aplicar a convocatorias, formalizar tu trabajo, ser consciente de cómo estás armando tu portafolio, de qué estás hablando, estás siendo coherente tu trabajo con lo que se está viendo de ti. Y creo que una cosa que sí cabe mencionar es que hay un momento para las mujeres que es favorable, de cierta manera. El discurso social está enfocado en las prácticas de las mujeres. Y últimamente el discurso social también está enfocado en el textil. Entonces, para mí hubo como un doble, digamos, hubo un soporte. momento adecuado, sí, un momento adecuado. Y es un poco mirar eso desde la oportunidad, más desde otro lado, ¿no? O sea, yo tomo esto como una oportunidad y sí que me cuestiono mucho, ¿no? O sea, no quiero llegar a lugares ni a espacios solo por ser mujer o solo por hacer textil. Y trato de trabajar para eso, trato de no convencerme de lo fácil, sino de seguir trabajando y ser consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, el trabajo, como un poco más para responder la pregunta así puntualmente, es ese compromiso con el trabajo lo que me ha llevado hasta acá. Y también como que, sí, las convocatorias de aplicar y demás, pero darle cabida al momento de que la gente sepa de que yo estoy trabajando. O sea, yo creo que las exposiciones o las convocatorias que he ganado, los premios incluso que he ganado, es decirle a la gente, yo estoy trabajando y estoy comprometida. Hay una investigación Mira detrás. Lo que hay. O sea, no he parado. No porque me gané un premio Brasil voy a parar y decir, ya, aquí la hice. Sino, para mí, ese premio, por ejemplo, fue, wow, de aquí no puedo ser menos que esto. O sea, hay gente creyendo en mí, hay gente apostando en este trabajo, no puedo ser menos que esto, entonces tengo que subir la vara y pasarla.
y subir otra vez la vara y seguir pasándola. Entonces, eso yo creo que ha hecho que poco a poco se vayan abriendo puertas, formalizar el trabajo, profesionalizar, internacionalizar incluso, ¿no? O sea, como me he tratado de convencer a mí y convencer a la gente de que esto es una carrera muy dura y que hay que sostenerla desde mucho compromiso, trabajo, disciplina, entrega, pasión, mucha pasión. Y finalmente sí es un acto de fe estar haciendo arte en un contexto como este. Sí, pero totalmente. se puede también. O sea, si es que estás convencido realmente de que esto es lo tuyo, la puerta se va a abrir. O sea, el camino se despeja. O a mí me ha pasado y yo soy muy feliz con eso. Es que es inspirador escucharte porque, claro, los artistas o los colegas tuyos o estudiantes de artes visuales que escuchen van a decir, bueno, Pamela da unos tips, entonces hay que más o menos seguir esa dirección. Si tú lo pudiste hacer en tantos años, en estos recientes años, podemos decir 5, 6, 7 años, para otros será posible también en otros campos. Has mencionado el Premio Adquisición Brasil de 2022, fue por la obra 100 fracasos. Sí. Que también fue por fieltro, amasado, todo lo demás, y hay una investigación bastante detrás, bastante reflexiva, viene de estas, no sé si determinarlo como leyenda o reflexiones muy asiáticas, ¿no? Coméntanos un poco de esa obra que ha sido un hito en tu carrera. Sí, bueno, 100 fracasos fue, como tú mencionas, el Premio Brasil, el Premio Adquisición, y fue una propuesta en la que yo me estaba enfrentando como a estos materiales que menciono de Argentina, que son nuevos, que son magros, así como unas cosas hermosas, y es un poco enfrentarse a la posibilidad de qué puedo hacer yo con mis manos con este material. Entonces, son muchas horas de trabajo, muchas horas de prueba y error y de fracaso tras fracaso tras fracaso, de que no te salga algo, de que no entiendes realmente el proceso y lo que la materia te está tratando de decir. Y en esos errores, se va consolidando también algo, ¿no? Entonces, los 100 fracasos era un poco esta consolidación y acumulación del error y aceptarlo, ok, no puedo con esto, tengo que ser mejor con esto. Y yo lo asocié mucho a esta leyenda japonesa que tú mencionas de los Takumi, que ellos tienen como esta convicción de que se necesitan 60,000 horas para llegar a ser un buen artesano. Y un poco dominar el material, ¿no? Entonces, es pensar en que sí, o sea, yo quiero encontrarme con un material, dominarlo y brillar. Y no es así. O sea, necesitas esas 60,000 horas de trabajo, si realmente las quieres, para dominar un material y para que ese material te haga caso y que de ahí vos puedas crear algo. Entonces, era un poco poner en evidencia como, ok, no me dediqué 60,000 horas, pero me dediqué tanto y fracasé una y otra vez en esto y no voy a botar a la basura este trabajo. Voy a convencerme de que, ok, aquí está la evidencia de que no soy brillante con el fieltro, de que estoy aprendiendo, de que me puedo equivocar y de aceptar esos errores que son humanos. Y más sobre todo cuando la materia es nueva, cuando te estás encontrando por primera vez con algo, es como, wow. Y qué difícil aceptar la autocrítica, ¿no? Aquí estoy. Que es un ejercicio difícil para cualquiera de aceptar. Y este trabajo 100 fracasos de alguna manera fue en paralelo a nivel de tiempos con la exposición elemental, formas de una forma, donde también trabajaste el fieltro. Es como una expansión de todo ese trabajo, ¿no? ¿En qué discurso de investigación se basó esta exposición de grandes instalaciones, ¿no? Esféricas, y de vacíos y de volúmenes? ¿En qué lo basaste? ¿Cómo llegas ahí? 100 fracasos fue antes que elemental, o sea, fue como, ok, experimentar con el material, equivocarme una y otra vez, y en un punto como que le cogí la fórmula del fieltro y dije, ok, ya puedo, ya sé cómo se forma una esfera. Y ahí empieza otro proceso de investigación. A mí me gusta como pensar que mi trabajo tiene mucho que ver con el investigar haciendo. O sea, yo no puedo ir a leer sobre fieltro y entender el fieltro, sino que si no hago, no entiendo. Eso te iba a preguntar, porque, ¿cómo es tu proceso? Claro, sí, ¿qué tema abordo? No, es a la mano. Es en el hacer, sí. Y muchas veces es en el hacer y es un hacer sin tener mucha claridad de hacia dónde van las cosas,
pero no detenerme. Entonces hago y después me alejo un poco y digo, tal vez esto que estaba haciendo tiene que ver con esto, o esto que estaba... Hay momentos en los que sí tengo un poco más de claridad, pero hay momentos en los que no. Entonces cuando me encuentro con una materialidad como el fieltro, que aquí no es común, que para mí se vuelve así como, wow, el volumen, nada. Entonces empiezo como a jugar con esas posibilidades del material y ahí desemboca Elemental, que es muy así a breves rasgos, es elegir un material y empezar a jugar con ese material, ver qué soy capaz de hacer con ese material y proponer en el espacio algo para que la gente conecte desde otra manera con el material. Y todo esto atravesado en esta investigación sobre todo por la forma circular, porque parte de la iniciación, digamos, en el fieltro es crear cuencos. Es como lo más básico del fieltro, es crea tu propio cuenco. Entonces, claro, yo ya empecé a crear mis propios cuencos, entonces fue como, sí, más grandes, más chiquitos, más amorfos, con una cosa por aquí, con otra por allá, como cuáles son todas esas posibilidades. Y en esa investigación sobre esta forma circular, también hay una conexión de cierta manera con lo muy primitivo, ¿no? Como las culturas ancestrales crean también sus cuencos de cerámica, es el lugar, es el contenedor, es el continente, es como las empezar a urnas reflexionar. funerarias, sí, que se ve mucho, claro, la forma esférica. Es de empezar a reflexionar con esta forma. Yo en ese momento pensaba mucho y decía, esta es una forma de origen, o sea, los huevos tienen esta forma como muy esférica, los vientres tienen forma esférica, o sea, es como que la forma circular es una forma de origen. Universal, sí. Ajá, cuando cae una gota en el agua, se generan muchas... El planeta Tierra, claro. Entonces es como, wow, esta forma es elemental, es elemental, sea, es una forma que dices, nos wow. familiarizamos con ella de alguna manera. Entonces, toda esa investigación, todo ese ejercicio que fue Elemental, estaba pensado sobre esa forma, sobre las posibilidades del material y qué soy capaz de hacer yo con todo esto que tengo ahí alrededor, ¿no? ¿Qué son capaces de hacer mis manos? Y hablemos también de las residencias. En todos esos años también has realizado residencias en la Amazonía, en Cuyabeno, hace algún tiempo en la misma Argentina. Y recientemente, en los últimos meses, estuviste en Cuenca, el Museo de Arte Moderno Municipal, en la Casa del Barrio, en Guayaquil. Sí. Y creo que en este tiempo es en el que has empezado a tratar el papel maché y este tipo de tejidos con él. ¿Qué conclusiones sacas de estas últimas residencias en Cuenca y Guayaquil? Bueno, la residencia de Cuenca fue muy bacán. Siento que fue un momento... ¿En qué consistió? Ajá. Sí, fue un momento en el que yo me permití ser un poco más flexible con mis propios procesos y elegí hacer un proyecto en el que no tenía que intervenir solamente yo, mi individualidad, porque valga decir que mi proceso siempre ha sido muy desde la individualidad, desde mi propio hacer, desde qué pueden hacer mis manos, y en este ejercicio en la residencia de Cuenca hice como una apertura y me flexibilicé mis límites y me permití trabajar con la gente y pedir a la gente que con sus manos construya también mi obra, ¿no? O sea, es este ejercicio de intercambio un poco, ¿no? Entonces yo ya venía trabajando el papel maché. Lo que hago con el papel maché por ahora es generar formas a través del vacío que genera la compresión del material, ¿no? Entonces abrazo el material con la mano, queda ahí un vacío, queda esa forma, y esa forma le traduzco al tejido y empiezo a crear como tapices o demás. Y en Cuenca no era solamente con mis manos, sino era pedir a la gente que habitaba el museo, a los administrativos, a la gente de las plazas, de los mercados, decirles como me quieren ayudar en esto, se animan, tal, y pedirles a ellos que hagan este gesto, que es un gesto primigenio que ahora me está gustando como mucho analizar desde ahí. Y claro, es una dinámica en la que yo me sentía muy incómoda porque... Claro, no era incluir a otros, que sea colectivo, esperarlos, ¿sabes? ¿Qué proceso me voy a encontrar? Incluso el acercamiento con la gente a mí me cuesta como... Porque me cuesta mucho hablar del trabajo cuando la gente realmente quizás no le interesa saber. O sea, es como decirle a una señora que está sentada en la plaza, oiga, ¿me podría ayudar? Y demás.
Y esa gente es como, ok. ¿A dónde va a parar esto? Ajá, como que ¿qué le pasa? ¿De qué se trata? Y está bien, o sea, no tienen por qué tampoco ni vincularse ni ser amables, pero desde mi romper con eso fue... Es un gran paso, sí, sí, que sea fue un colectivo. montón. Porque hay muchos bordados, hay otras artistas que todos al revés. En la artesanía textil sí, es colectivo. Total. Y es un don a la final, o sea, yo creo que la gente que puede trabajar en colectivo y que puede trabajar con comunidad, hay un talento ahí, o sea, no todos podemos hacer eso, ¿no? Entonces, yo me propuse esto en ese momento, siento que fue un gran ejercicio para mí, lo logré, se logró, gente conectó, hubo mucha gente que me quiso ayudar, sentí como un acercamiento desde otro lado a mi trabajo, y como ejercicio, bien, para una residencia además me pareció como, ok, se logró, muchas gracias, bien. De ahí en adelante que quiera seguir ejecutando de esa manera, no lo sé, pero al menos para ese momento fue súper enriquecedor. Claro, te ayuda a abrirte con las personas y es algo que tenías que romper en algún momento, ¿no? Y enfrentarte a ello. Sí, y probar, o sea, yo creo que es mucho en la vida es de probar, ¿no? Entonces, ya probé el trabajo colaborativo, colectivo, comunitario, si quieres, y es como, ok, ya lo probé, pero de ahí en adelante me quiero quedar en eso, no me quiero quedar en eso, de ahí ya son decisiones que solo el tiempo y muy adelante puedo decir, puedo volver a esto o no, o sea, como... Pero ya probado está. Sí, ya probado, tal vez en algún momento regrese, claro. Sí, puede ser. Y ahora, Pamela, también... por tus redes sociales, eres muy activa en redes sociales, tratas, ahora es parte de cualquier artista, claro, estar ahí, no importa la edad, no importa dónde vivas, estar ahí presente como para mostrar las obras y todo lo demás, y nos enteramos siempre de tus exposiciones o de tus muestras o donde participas internacionalmente. Y actualmente estás en varios proyectos, has estado en varios proyectos recientemente internacionales. Actualmente estás en una fundación en Miami. Sí. Deering State en Miami, en Perú, en el Callao también enviaste unas obras. ¿Dónde estás internacionalmente hoy? ¿Dónde has enviado obra? ¿Y qué tipo de obra te han pedido? Bueno, ahora como tú mencionas, estoy exponiendo en Miami, en el Deering State, invitada por una curadora, Ángela Chaine, que es como un poco vio mi trabajo, hicimos un trabajo medio colectivo de elegir una obra para mostrar, y el resultado que tuve en Cuenca de esta pieza que terminó siendo muy, muy grande, la primera vez que hago algo tan grande, decido llevarlo a Miami para esta exhibición. Y he decidido también con esa misma pieza hacer un performance y dejar la pieza como ahí colgada, ¿no? Otra de las... Y claro, esto es de papel maché, tiene como todo este bagaje también de Cuenca, del trabajo colaborativo y demás. Y con este mismo lenguaje del papel maché me convocan para exponer en el Callao, me convoca Natalia Alarcón para dentro de su curaduría, que tiene que ver un poco con los diálogos del cuerpo, así se llama la exhibición de hecho, cómo la presencia del cuerpo está en el trabajo de las artistas, ¿no? Entonces, por un momento yo me sentía un poco como, pero yo no represento el cuerpo, yo no tengo, el cuerpo no está ahí presente figurativamente y demás. Claro. Pero sí está muy presente al mismo tiempo en el hacer, en cada piecita, mis manos, en el amasar la pasta de papel, en no sé qué. Es muy visceral, es muy corporal, claro. Entonces sí, en un momento yo me preguntaba, ¿no? Ella quizás lo tenía más claro y decía como, sí, tu trabajo dialoga, y yo estaba así como que no estoy segura. Finalmente dije como, sí tiene esta presencia, ya un poco más analizando la situación. Y bueno, ella se lleva el trabajo para exponerlo ahora en este espacio que se llama Monumental Callao. Y bueno, ahora también tengo la exposición en Quito, en colectiva, ¿no? De Punto Rojo. Ya vamos a hablar de esta, para finalizar esta conversación, de esta muestra actualmente en Quito. Para colocarnos en contexto, Pamela, dentro del contexto local o nacional, vienes de unos años donde el arte textil, o por lo menos las artistas textiles contemporáneas que trabajan en nuevos formatos, nuevos discursos con esta materia,
no se veía mucho, pero ahora se ha abierto tanto. ¿Hacia dónde va el arte textil, el contemporáneo artístico en el que estás actualmente en el país? ¿Hacia dónde lo ves crecer? ¿Cómo está evolucionando? ¿Hay muchas más colegas como tú? O todavía a nivel internacional hay que apuntarse hacia afuera porque el techo de cristal se topa muy rápidamente en el país y hay que salir? ¿Cómo evoluciona este campo específicamente del arte textil en el país? A ver, si la pregunta va hacia un contexto más país, me parece que incluso regionalmente está el arte textil en un momento, como dirían en Argentina, en la cresta de la ola, ¿no? O sea, es el momento del arte textil. Eso implica varias cosas. Implica una visibilidad, implica abordar el trabajo del arte desde otras materialidades, desde otros lenguajes, puede llegar a ser muy interesante, pero también implica una vulgarización del trabajo, del oficio, de la forma de hacer arte textil, de la técnica de los tejidos, de la técnica de los bordados, de todo esto. Entonces para mí es un tema súper delicado, es muy complejo, porque yo siento que de alguna manera sí estoy muy atravesada por eso, pero he tratado que desde mi búsqueda como que la técnica, el oficio, el trabajo detrás no se pierda. Sin embargo, no puedo dominar o no puedo controlar todo lo que pasa por fuera, ¿no? O sea, yo puedo hablar por mí y mi trabajo y nada más. Y por fuera sí siento que hay, al menos aquí, hay un boom, digamos, del arte textil. Todo el mundo quiere hacer bordados, tejidos, telas, hilos, que veo que está bien, pero no lo veo hacia un nivel formal de arte, ni de quizás de profesionalizar eso, incluso técnicamente. Siento que hay muchos buenos artesanos textiles, artesanas textiles, artistas textiles, pero hay que tomarse en serio esa práctica y sostenerla realmente. Y hablo aquí en el contexto Ecuador, sí, pero también de una forma regional. O sea, tuve la oportunidad de estar en Argentina y ver el trabajo que hacen en Argentina con el textil. Y diría que es bastante cercano, ¿no? O sea, creo que la gente, como esto está en la cresta de la ola, la gente no tiene mucha claridad real de a dónde va a ir eso, ¿no? Es como una moda, tomo la moda, estoy súper de moda yo también, todo bien, y luego pero lo desechan a conciencia me parece que no saben bien hacia dónde va a ir esto, porque además hay una cosa súper importante que no sé si la gente tiene en cuenta cuando trabaja con tejidos, que es la conservación de esos tejidos. Los tejidos necesitan una conservación específica. Entonces, claro, se ven muchas instalaciones, que hilos colgados, hilos tirados, banderas, cosas textiles gigantes, telas gigantes y tal, y es como, eres consciente de que eso, si es que no lo conservas de una manera puntual, puede llegar a deshacerse. Claro, se deshace. Entonces, claro, en mi trabajo lo que trato de hacer es tomar esa conciencia. Y en el fieltro, por ejemplo, a ver, ¿cómo conservo el fieltro? ¿Qué le tengo que poner? ¿Qué tengo que...? O sea, ¿cómo hago de que mis objetos no se vuelvan casi efímeros, ¿no? O sea... Aquí vemos un ejemplo. Sí. Aquí vemos un ejemplo. Estamos viendo una de tus obras que has traído acá gentilmente al estudio y lo vemos de alguna forma enmarcado. ¿De qué se trata? ¿A qué serie pertenece? ¿Cómo se titula? Y esta es una forma de conservarlos. Claro. Explícanos de qué va, cómo se titula, a qué trabajo pertenece y qué incluye. Bien, a ver, esta es una pieza de papel maché, tejido. Todas las piecitas que se ven están modeladas con las manos, como te mencionaba, con un gesto primigenio, ¿no? Que es o apretar una contra la otra y demás. Entonces, con estas formas voy generando como estos pequeños tapices. Esto tiene un formato pequeño porque en ese momento estaba haciendo como pruebas tanto de forma como de técnicas de tejido. Entonces fue como pequeños bocetos casi, ¿no? El papel tiene una
característica también de ser bastante difícil de conservar, ¿no? Tiene una cercanía ahí con, no sé si con el textil, pero sí con estas materialidades blandas y difíciles de conservar. Entonces, esta pieza pertenece a una serie que yo le llamé lítica, porque cuando empecé a modelar el papel con las manos sentí que parecían piedras, ¿no? Entonces toda la gente es como que, estás tejiendo con piedras o que no sé qué. Y es un poco el inicio de todo lo que va desembocando hasta ahora, que es estos gestos primigenios llevados primero a la repetición, ¿no? Siento que en la repetición se consolida la vida, entonces repito. Son patrones, sí. Ajá. ¿No? Y luego, ¿qué hago con todas estas piecitas que tengo? Inevitablemente mi espíritu me convoca a tejer, ¿no? Entonces, voy a tejer un tapiz, o voy a tejer no sé qué. Entonces, esto fue como el inicio del papel maché. También es chévere esta pieza porque tiene como estos varios tonos. Y es un poco empezar a conocer la materia con la que me estoy enfrentando, ¿no? ¿Qué pasa si es que uso este tipo de papel? ¿O qué pasa si es que uso este otro tipo? Si inició este ejercicio reciclando muchas bitácoras mías. Entonces, claro, mis bitácoras daban como una masa de un color, pero el papel periódico da una masa de otro color, y las cubetas de huevo dan una masa de otro color. Entonces es un poco empezar a entrar en ese lenguaje que tiene el material y otra vez, ¿no? Ver qué posibilidades hay dentro de este material, cómo le voy a usar, qué voy a decir. Y mi trabajo finalmente sí es bastante abstracto, ¿no? Como que esta pieza es bastante abstracta, pero siento que en esa forma de utilizar el material le dejo a la materia ser también. O sea, estoy ahí, la materia está siendo. Habla sola. Sí. Y eso me gusta mucho, ¿no? Y siento que el papel tiene algo una más. Una delicadeza. Sí, algo más, algo le da ahí. Igual ya me conozco un poco y mi espíritu inquieto, no sé hasta cuándo voy a estar con el papel, pero por ahora estoy muy divertida. Y eso lo podemos ver en la exposición Jardines Inciertos, que está abierta en Galería Punto Rojo todo este mes de marzo, ¿no? Tengo entendido. Acá en Quito, donde haces una exposición colectiva. Cuéntanos qué tipo de obra expones allí. Es una expansión de esta, ¿no? Es una expansión ya estudiada de las posibilidades. Incluso vemos una de tus obras que se expande, tiene una dimensión bastante considerable. Cuéntanos de qué obras has llevado acá a la Galería Punto Rojo. A ver, en Punto Rojo estoy exponiendo, digamos que yo le divido como en 3 instancias. Hay una instancia que es más bidimensional, que es igual un poco llevar estos ejercicios expandidos hacia una experimentación con color, piezas más grandes que estas y atravesadas también por el lenguaje del tejido, ¿no? Es un ejercicio que surgió así como, voy a ver qué pasa si le pongo color intencionalmente al papel, porque trabajaba con el color natural, pero ¿qué pasa si le intervengo yo? Es un ejercicio muy bacán, me gusta mucho como traducir estas formas a un lenguaje medio de la bidimensión y la tridimensión. Son ejercicios, yo diría, o sea, son piezas que están como en exploración, en constante cambio, que no sé qué va a pasar después, quizás las deje ahí, quizás haga cosas más grandes, no sé. Hay otra instancia que son estos pequeños objetos que están en unos como nichos en la galería. Como espirales. Ajá. Sí. Que ya es un poco traer esta forma de tejido que en principios es muy plana, ¿cómo le hago volumen? ¿No? O sea, lo mismo, ya experimenté esto, sé que puedo hacer algo plano, bidimensión, y cómo le traigo a otras formas. Entonces, desde la técnica del tejido que estoy utilizando, hay otra lógica, hay como otro código dentro de eso, y si cambias ese código, ¡pum!, se vuelve volumen. Te sorprende. Que es como wow. Entonces, estas piezas tienen como esa pequeña traducción. Y la pieza grande, la pieza que está en el medio de la sala, es como, ya entiendo el volumen en esta técnica, ya sé cómo va.
y cómo tomo un riesgo más, o sea, cómo me expando de eso, ya quiero salir, digamos, estos son unos formatos muy pequeños y medianos, de experimentaciones muy pequeñas, que igual tienen color, o sea, como jugando por ahí, pero digo, no, o sea, ¿cómo salgo de ahí, no? Lo que decía antes, o sea, tengo la vara aquí, yo mismo alzo la vara y yo mismo quiero pasar la vara, entonces, con la experiencia de Cuenca, que terminé con un tejido de 3 metros por 1,50, dije, ok, ahí hay otra forma de tejer, ¿no? Entonces dije, como con ese mismo código de tejido voy a hacer esto con otra forma. O sea, la forma es una variante muy pequeña que tal vez nadie percibe, pero yo sí. Entonces dije, ya, en Cuenca hice como una forma, acá voy a hacer esta otra forma y voy a llevarle como a esta dimensión como más de túnel, de puente. Yo le llamo puente a esa pieza, ¿no? Es como este puente. Y es eso, ¿no? Es forzarme a mí técnicamente desde el material que estoy trabajando ahora y ver qué soy capaz de hacer. Entonces, estas como 3 instancias que están en punto rojo, yo siento que es donde se consolida de mejor manera el trabajo y se evidencia el proceso de, ok, puedo hacer bidimensión, pero si es que me esfuerzo o me empujo un poco más, puedo llegar a la tridimensión, pero tan chiquita no, entonces como quiero como experimentar más de esa presencia del material, del volumen, de la pieza mismo, o sea, además me gusta pensar en esta, que mucha gente le llamó columna a la pieza que está ahí, porque sí es bastante... Sí, tiene la forma familiar. Sí, total. Que parece maciza, que parece fuerte, firme, pero que si tú le tocas en realidad es un tejido... Es muy frágil, claro. Ajá. El papel maché no llega a ser tan frágil en sí mismo, pero la forma en la que está tejido quizás sí llega a ser bastante frágil, volátil, aunque no se evidencie, es un tejido en red, y el tejido en red siempre tiende a ser como incluso un poco más... como, no sé, efímero, o sea, como que tiene una trama mucho más diáfana, sí. Y claro, no se evidencia tanto que sea diáfano la pieza, pero si ya te acercas un poco más se le ve, ¿no? Como esa transparencia incluso. Entonces es bacán. Para mí fue un riesgo que tomé y siento que estuve a la altura del riesgo que tomé. Entonces eso me hace feliz. Qué lindo, qué lindo. Y en este espacio, para ir cerrando esta conversación, en este espacio de la Galería Punto Rojo compartes tu trabajo con otras artistas colegas, Rafael Alcalzi, Buitrón, Shirma Guayasamín, que ellas están también en su propia exploración, en sus propios discursos, sus propias materialidades, pero... ¿te sientes identificada con todas ellas bajo algún denominador común? ¿Te sientes que comparten un mismo pensamiento o son disonantes? ¿Cómo te sientes al estar exponiendo junto a ellas? Esa es una buena pregunta que yo también me la he estado haciendo desde el día de la inauguración, porque siento que quizás el gran paraguas que nos acoge a todas es la naturaleza, o sea, lo que el curador pretendió fue que la naturaleza y el cuerpo sean como lo que acoge a todas las obras. Sin embargo, sí encuentro que mi trabajo de cierta manera se distancia mucho con la representación de la naturaleza. Que quizás las otras artistas que mencionaste sí tienen un poco más de cercanía con eso de representar la naturaleza o de que se evidencie un poco más la naturaleza en su trabajo, pero mi trabajo tiene otra manera de abordar la naturaleza que quizás tiene otras capas de lectura. Entonces mi trabajo se fue más como hacia encontrar en los patrones y en la repetición y en las texturas y quizás sí en algunas formas, lo orgánico, la presencia de la naturaleza desde una conciencia más de red, de conexión, de, no sé, de otra, incluso de lo que te decía, ¿no? De la repetición, cómo en la repetición se consolida la vida. Entonces todos los ejercicios que están todos los ejercicios en general que hago tienen muchísima repetición. Entonces ahí voy consolidando la vida de mis obras básicamente. Y ahí yo sentí como una distancia con las chicas porque, claro, tú podías acercarte a otras cosas y decir, mira la flor, mira no sé, las plantas, ¿no? Y en el mío es como que
Más abstracto, es más interpretativo. Claro, es un lenguaje muy abstracto y eso puede ser como o muy bueno o muy malo, no quiero saber más qué. Libre, claro, sí. No quiero saber si más bueno o más malo. Pero sí me sentí, como te digo, ¿no? O sea, como que mi forma de interpretar la naturaleza, de hablar de la naturaleza, de traducir incluso esa naturaleza, es diferente que lo que está mostrando. Eso es lo lindo, sí. Claro, y quizás ahí, en esa diferencia, es que se encaja quizás con las otras cosas también, ¿no? Con lo otro que se expone. Entonces sí es como una sensación rara, pero en todo caso yo no me siento mal con lo que presenté. O sea, siento que si alguien encuentra un diálogo es muy bacán, porque sí lo hay, pero hay que permitirse y hay que darse el tiempo de encontrar ese diálogo. No lo puedes percibir tan a primera vista, ¿no? Hay que estar como un poco más presente, que es algo que yo también siento que desde mi trabajo abogo mucho. O sea, me gusta mucho la presencia de la gente y la curiosidad de la gente hacia mis piezas específicamente, porque desde que yo venía haciendo fieltro, la gente se acerca de una forma como que, ¿qué es? Pero lo ve desde quiero tocarle, pero no, ángulos. como que convoca al tacto, convoca al acercamiento desde otra manera, convoca un poco al estar presente. No sé si la contemplación, pero sí al estar y darle un poquito más de tiempo sí, no que a lo pasivo. Que ves comúnmente. Sí, claro, no es tan pasivo. Entonces eso me gusta de mi trabajo porque convoca desde otra forma, incluso porque ¿qué material es de este? La gente se queda como, ¿qué será? Y robarle esa pregunta y robarle ese segundo extra. Ahí el trabajo está hecho. Sí, ya para mí es una ganancia. Sí, o sea, es como, no te pido más, con que ya te hayas preguntado. Y gente que, hay un registro muy bueno de esa exposición que es una persona tocando, que eso pase, a mí me parece fantástico. Sí. O sea, es como muy bacán. Pamela, para ir cerrando, recuérdanos hasta qué fecha exacta va a estar abierta la exposición Jardines Inciertos en la que participas. Jardines Inciertos va a estar hasta el 22 de marzo en la Galería Punto Rojo, en la Juan Rodríguez, entre 6 de diciembre y Reina Victoria. Pamela, qué gusto tenerte aquí en esta conversación. Se nos quedan Gracias. muchas preguntas por fuera, porque quiero hablar de las tonalidades, cómo consigues las tonalidades, dónde queda tu taller, tienes que trabajar en un espacio enorme. Hay muchas preguntas que se quedan por fuera. De verdad que es fantástico tenerte aquí una primera vez. Espero prontamente tenerte acá hablando sobre otro tipo de trabajo que estés haciendo, otra investigación. Y a ustedes también agradecerles por ver esta conversación completa acá en Priorizarte con Pamela Suasti, que nos acompañó hoy, artista quiteña visual. Y nosotros nos estaremos viendo en próximas ocasiones. Gracias al Instituto Tecnológico ISPADE, que siempre nos respalda con este estudio acá en su sede matriz en Quito. Nos estaremos viendo en otras próximas ocasiones. Pamela, chao. Qué gusto. Muchas gracias, Víctor. Chao. Chao.